Vamos a retomar el tema de Ecuador porque hay algo que nos sorprendió durante la toma el día de ayer de TC Televisión. Ustedes saben, estaba un noticiero al aire cuando de pronto irrumpe este grupo armado. Cuando se interviene, cuando ya la policía trata de restablecer o restablece el control en la estación de televisión, detiene a las personas, a los delincuentes allí y se da con la sorpresa de que había 2 menores de edad. Estas organizaciones criminales funcionan así. Captan a gente muy joven, jovencitos, adolescentes, y los van adoctrinando y convirtiendo precisamente en delincuentes. Vamos a conversar de inmediato con un especialista en crimen organizado aquí, en América Latina. Está con nosotros en vivo Steven Dudley. Él es codirector de Inside Crime. Inside Crime es una fundación especializada precisamente en el crimen organizado en nuestra región. Steven, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches a ustedes. ¿Cómo está? ¿Qué explica este fenómeno del crimen organizado que el día de hoy, por ejemplo, lleva a una situación límite con el establecimiento de un estado de excepción a Ecuador? Pues hay varios factores que influyen en esa situación ahorita en Ecuador. Lo que más quiero destacar es la situación en las cárceles de ese país. Aún no pensamos mucho en las cárceles como centros de operación para el crimen organizado, pero en el caso de Ecuador y en otros países también en las Américas, nosotros como organización hemos visto que puede ser un epicentro de actividad criminal donde emergen este tipo de grupos muy sofisticados que pueden operar obviamente dentro y fuera de las cárceles. Claro. El otro factor importante es el factor del crecimiento del mercado de cocaína. El crecimiento de ese mercado principalmente en Europa y Asia, y el crecimiento de la producción de coca y cocaína y producción de cocaína en Colombia hace que Ecuador se convirtió en una puente muy importante de tránsito de esa droga. Y eso es lo que hace que esos grupos crezcan y florezcan y enfrentan el Estado. Claro, permíteme una pregunta. ¿Qué elementos hay? Porque en América Latina somos países hermanos y en muchos casos se repiten los problemas, ¿no? Se repite, por ejemplo, el problema carcelario que has mencionado, esto también lo sufrimos aquí en Perú, pero ¿qué otros factores contribuyen? De pronto la falta de presencia de los estados, la corrupción en las instituciones policiales o en las Fuerzas Armadas. ¿Qué elementos, dirías tú, hay en nuestros países que son comunes y que permiten que estas organizaciones empiecen a escalar y a crecer de esta manera? Bueno, de nuevo, hay muchísimos factores y podemos tener una discusión larguísima sobre eso, pero lo que yo quisiera destacar en ese sentido es precisamente lo que ya mencionó usted, la idea de que hay una falta de presencia del Estado. Eso da por varios factores, factores que tienen que ver con las políticas internas y políticas externas también. La idea de que el gobierno o un Estado no se ocupa de lo que pasa en las comunidades más lejanas o de que no tenga como injerencia, como tenía injerencia en las vidas nuestras hace 30 años, hace que hay otros grupos privados que se ocupan de esos espacios. En muchos de esos espacios no hay quien determine las peleas que hay entre vecinos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y claro, los grupos criminales son los que llegan a ocupar esos espacios y resolver esos conflictos, ese tipo de conflictos, entre otros. Claro, y eso hace que crezcan también. Sí. Si me permites, en el caso del narcotráfico, por ejemplo, el narcotráfico es muy inteligente y sabe cuál es la necesidad que hoy hay en alguna población donde el Estado no llega. Entonces hay lugares donde los narcotraficantes invierten
crean las carreteras, dotan de la infraestructura que requieren estas comunidades y finalmente se convierten casi en padrinos de esa población. Ahora, se ha mencionado en este decreto 111 del presidente Noboa a una lista de 22 organizaciones. Nosotros conocemos algunas que ya se han vuelto comunes, pero ¿cuál es esa organización madre? Y en este momento, ¿quiénes son los cabecillas más importantes a quienes se tendría que buscar y capturar para de alguna manera descabezar el tronco principal de la organización? Pues como menciona usted, son 22, ¿no? Y eso también nos da un índice del por qué. Porque controlar uno o dos grandes grupos, pues da al Estado un enfoque principal, pero tener 22, eso quiere decir que es una bestia de 22 cabezas, por lo menos 22 cabezas. Dentro de esos 22 cabezas, podemos destacar algunos como los choneros, los lobos, tiburones. Hay varios que tienen como nombre y fama y hasta presencia física en muchas partes del país. Y ellos han establecido redes dentro y fuera de las cárceles principalmente, y han establecido enlaces con grupos internacionales, principalmente viniendo de Colombia y México, pero también de otras partes de Europa. Sí. Y esos son los grupos que más han florecido durante estos años, mientras que la cocaína, principalmente la droga cocaína que está siendo producida en Colombia, pasa por Ecuador. Y esos grupos lo que hacen es facilitan ese paso. Y por facilitar ese paso, ellos reciben un precio por kilo de cocaína que ellos ayudan a pasar. Y eso hace que ellos también vayan creciendo en su poder, vayan consiguiendo armas más sofisticadas, entrenamiento más sofisticado. Y ese poder que hemos visto en estos últimos días de enfrentar directamente el Estado de una manera coordinada. Absolutamente. Que también es algo nuevo y algo que asusta bastante. Sí. Yo te agradezco, Steven, que hayas estado con nosotros esta noche. Enhorabuena por el trabajo que está haciendo la fundación que diriges, Inside Crime, porque es muy importante y cada vez en medio de un mundo globalizado ya no hablamos de fenómenos locales, sino de fenómenos por lo menos regionales. Y las soluciones tendrían que plantearse desde esa mirada, desde un plan regional. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el programa. Por nada.